Una vez más, como todas las semanas, nos volvemos a encontrar en este espacio que decidimos llamar Ventana Social para compartir con ustedes temas de mucho interés. En esta oportunidad vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de hábitat y la relación de esta situación con la pandemia, qué nos ha dejado la pandemia en relación a este tema. Vamos a hablar del voto joven y de muchos otros temas. El proyecto de voto joven vuelve a ser protagonista en la legislatura correntina. Nosotros continuamos con ese tema. En esta oportunidad hablamos con la diputada provincial Ani Pereira, quien además nos recuerda la importancia de realizar una encuesta juvenil que tiene como objetivo conocer los proyectos, las dificultades, las expectativas que tienen los jóvenes que ya deberían poder elegir a sus representantes en Corrientes. El proyecto de voto joven es un proyecto que está hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, que evidentemente no logró tener todos los consensos, perdió en su momento el estado parlamentario y el gobernador lo envió nuevamente. Tiene que ver con la ley de ciudadanía que se promulgó en el año 2012 a nivel nacional y que le permite a los jóvenes mayores de 16 años a votar, le permite ejercer su derecho político al voto. Yo creo que, como lo anuncié en su momento, es sumamente necesario hacerlo, lograr los consensos y votar y permitir a los jóvenes votar a sus autoridades provinciales, porque en realidad es un rango etario que ya lo viene haciendo a nivel nacional desde ese año, desde el 2012. Fíjate vos la incoherencia de que se permite ejercer el derecho al voto a los jóvenes mayores de 16 para elegir presidente de la nación y vice, para elegir diputados y senadores nacionales, pero no se les permite elegir las autoridades más cercanas, como son el gobernador de la provincia, gobernador y vice, o diputados provinciales, y aún más cuando vos hablás de intendente, viceintendente y concejales. Creo que es una absoluta incoherencia. La juventud, todo este rango de edad de 16 años, ha demostrado, por lo menos la mayoría, estar muy interesado en la participación política y en las cuestiones de la sociedad. E inclusive se los ha visto hacer innumerables reclamos de temas y de cuestiones que a ellos les interesan, de los cuales a veces los adultos estamos bastante alejados. El voto joven trae una muy buena noticia para los adolescentes a partir de los 16 años, y esta propuesta que está en manos de nuestros funcionarios del Poder Legislativo tienen miras de tener un reconocimiento fundamental a este grupo etario. Si bien nuestro Código Civil y Comercial hace una diferenciación en cuanto a la franja etaria para hablar de niños y para hablar de adolescentes, hablamos de adolescentes a partir de los 13 años. Pero el voto joven, por supuesto que el proyecto de ley lo que tiene en cuenta es la participación de estos adolescentes a partir de los 16 años. Esto trae, por supuesto, un reconocimiento fundamental, no solamente para la persona de estos adolescentes, de estos chicas y chicos que van a poder elegir su representante, sino fundamentalmente el reconocimiento de derechos fundamentales que hace más de 30 años están en vigencia y que al fin y por suerte en este momento se van a poder poner en acción. Además, para propender a la participación política de los jóvenes, esto de permitirles entrar en este rango con derecho a la participación electoral va a hacer también que se interesen más en las cuestiones sociales. Hace 2 años atrás yo había presentado un proyecto en la legislatura para promover una encuesta de realidad juvenil, porque me parece que a veces los jóvenes injustamente se los asocia con la ociosidad o con la rebeldía de juventud. ¿Vos te acordás el famoso mote que tenían los jóvenes de ni trabajan ni estudian,
entonces, ¿por qué tendrían derecho a tomar decisiones sobre su propia vida? Y en realidad es todo lo contrario, cuando vos los comprometés más en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, en las cuestiones culturales, los chicos tienden a poder expresar de una manera más concreta y más sencilla su perspectiva de las cuestiones sociales y de la perspectiva de la vida que ellos tienen, su mirada particular y especial. Trabajo muchísimo con los jóvenes y creo que tienen muchas cosas creativas para aportar a las políticas de gestión pública. Esta encuesta de la realidad social nos permitiría a los adultos, a quienes tenemos en nuestras manos la potestad de decidir sobre los distintos aspectos de la vida de una persona, poder definir con claridad cuáles son los temas que a ellos les preocupan. Yo sé que las cuestiones de acceso a la educación, de acceso a la tecnología, de acceso al trabajo. Muchos expresan que no tienen una expectativa o un proyecto de vida porque saben que en la realidad, y porque han visto también en las generaciones que los preceden, como sus padres o abuelos, que no han podido cumplir sus sueños, que aún hoy no tienen una casa propia, o que no han podido acceder al trabajo que realmente les gusta hacer, y que han tenido que adaptarse a la vida que les tocó. Y eso es una cuestión de rebeldía en los jóvenes. A mí me parece sumamente interesante conversar con ellos porque me ayuda también a proyectar mi agenda política. Sé que les preocupan las cuestiones de la vida reproductiva, de la educación sexual, los temas que tienen que ver con la religión, con la posibilidad de acceder a la agenda laboral, y como te dije, a una vivienda propia, son temas que preocupan a los jóvenes y que para poder tener una política relacionada con la juventud, hay que tener datos cualitativos y cuantitativos para poder definir estas políticas. Por eso en su momento, y tiene que ver con esto del voto joven, en su momento presenté este proyecto porque me parece sumamente necesario cuantificar esos datos y cualificar estos temas. Yo leía una encuesta permanente de hogares de hace unos cuantos años atrás, creo que era del 2015, que decía que más del 50% de la población correntina son jóvenes, y hay un rango importante en ese 50% que son jóvenes entre 20 y 29 años. Con lo cual me parece sumamente acertado que podamos conversar sobre esta temática para poder planificar, y me parece sumamente interesante para que esté en manos de los gobiernos. Estoy muy de acuerdo en la participación de los jóvenes, en darles la oportunidad de votar y que sea obligatorio, por supuesto. Yo creo que los jóvenes deben asumir compromisos ciudadanos, tener obligaciones, así como derechos. Hay que mostrarle también cuáles son las obligaciones, y esto tiene que ir acompañado por mucho más educación cívica. Yo creo que se ha perdido como el interés por la militancia, sea de un partido, del otro. No estoy haciendo, quiero ser clara, digo, hay que tratar de motivar, generar más mística en los jóvenes, más entusiasmo por la política, que conozcan, que lean más la Constitución, conozcan que cuando hablamos de república, ¿de qué hablamos? Pero sin ideología hacia un gobierno, hacia el otro, sino con información, historia real, verdadera, y que los chicos se puedan capacitar para tomar las decisiones, que es una decisión tan importante a la hora de emitir el voto, y que tengan ese sentido de la responsabilidad y que se sientan parte, porque son el presente y serán el futuro, sin lugar a dudas. Pero me parece que hay que también, acompañado de esto, reforzar mucho más la educación cívica en los adolescentes.
Yo creo que los adolescentes están muy bien parados frente a esta nueva sociedad y a este nuevo reconocimiento que no lo hace el derecho en vano. Yo lo que te diría es que muchas veces los que no están acorde son las políticas públicas que no tienen en cuenta fundamentalmente a los adolescentes. Hay muchos fracasos con respecto a la aplicación no efectiva de estas políticas públicas que no reconocen realmente al adolescente en su capacidad progresiva para la ley y para, digamos, nosotros como profesionales del derecho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que se denomina autonomía progresiva. La autonomía progresiva está dada a través de la edad y grado de madurez suficiente que tienen estos adolescentes para tomar ciertas decisiones. La misma Constitución de la provincia de Corrientes habla de la temática de los jóvenes y hablan de la incorporación, han puesto todo un capítulo de niños, niñas y adolescentes dentro de la Constitución, y habla de que el gobierno tiene que tomar todas las acciones positivas que les sean posibles y factibles para incorporarlos a la participación política, social, cultural, económica, laboral. Creo que esto del voto joven es un tema que ya no puede hacerse esperar más. Si me preguntás, mi punto de vista creo que tiene que ser optativo, porque también tenemos que dar a la juventud el derecho de decir, bueno, en esta etapa de mi vida todavía no me interesa elegir a los representantes, me estoy formando, y otros que se sienten absolutamente respaldados por su formación, sus ideas y su capacidad de conectarse con la problemática de su provincia, que se pueden sentir en condiciones para ejercer el derecho al voto. Y además, cuando la ley los respalde, puede ser que hasta se interesen mucho más en hacerlo. Yo como presidente del Partido Liberal siempre estoy recibiendo en mi casa partidaria chicos de las escuelas secundarias que vienen a averiguar sobre todos los gobernadores que el Partido Liberal aportó a la provincia de Corrientes, averiguar sobre la historia. Evidentemente hay chicos que se interesan dentro de las materias cívicas que hoy se dan en las escuelas públicas y también en las privadas, se interesan de la participación, y desde mi punto de vista debe ser optativo, pero creo que es absolutamente válido, y que si está en forma implementada a nivel nacional, es una ridiculez que a nivel provincial y municipal no lo tengamos. Le hacemos a los chicos elegir al presidente, al vice y a diputados y senadores nacionales, y no le hacemos elegir a la persona que va a estar mucho más cercana a ellos, como ser un intendente o un concejal, o hasta el propio gobernador de la provincia, lo cual hoy, en el 2021, con las redes sociales, los chicos están mucho más informados que antes. Te aseguro que conocen mucho más a los dirigentes políticos, y saben de los temas que hoy constituyen las prioridades en las agendas públicas. Poné la primavera en tu vida. Con las flores, el sol está presente todos los días. El Palacio de las Flores, en La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín, también souvenirs. Deja que las flores hablen por vos, en un cumpleaños, en los aniversarios, para tu pareja, si tenés que rendir homenaje. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. Podés llamar al teléfono 44 20 530, atiende las 24 horas. Dale color a tus días. Con el Palacio de las Flores, poné amor a tu vida. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más.
Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Verte bien, hoy es un lindo día para 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 verte bien. Doctor Gustavo Cantero, sigue la recorrida Emprendedores Correntinos. Así es, efectivamente, bueno, compartiendo en esta oportunidad Fábrica de Velas, que es modelo, no solamente en la provincia, en la región, y que está coordinada, que está dirigida, que está gerenciada por jóvenes profesionales aquí de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Orgullosos estamos de ellos, orgullosos estamos de la generación de empleo, que es lo más importante. Siempre decimos con el gobernador que no haya estado posible sin una alianza estratégica entre lo público y lo privado. Y aquí está demostrado. Por eso el acompañamiento que hoy venimos a manifestar, que lo vamos a hacer, que lo vamos a concretar con los equipos que vienen acompañando la realización justamente de estas acciones que tienen que ver con el emprendedorismo, que es un desafío que nos hemos propuesto. Así que a seguir apostando por Corrientes, a seguir comprando en Corrientes y a seguir acompañando a jóvenes con iniciativas que generan empleo, que permanentemente crean, que permanentemente apuestan por nuestra provincia y por nuestra ciudad. Bueno, Velas del Litoral, que está en toda la provincia y también en todo el país, ¿no? Sí, Velas del Litoral nació hace 5 años de una idea que tuvimos con Diego. Fuimos bien recibidos, bien aceptados y estamos en Formosa, estamos en Chaco, estamos en Posadas Misiones y por supuesto en todo el interior de la provincia de Corrientes. ¿Qué importancia tiene el acompañamiento del Estado para usted? Y la verdad que para nosotros hoy por hoy es muy, muy importante. Le explicaba que va a llegar un momento que la parte privada va a tener un cuello de botella y nuestra idea no es quedarnos con los brazos cruzados, sino crecer. Para poder crecer hoy por hoy necesitamos el acompañamiento del gobierno, se tiene que trabajar en conjunto. Y esto básicamente, y que quede claro, es, como yo le decía a ellos, es para seguir creciendo, para seguir tomando personal, personas de Corrientes que puedan trabajar. Hay una proyección a futuro, a corto plazo, en realidad, de comprar más maquinaria. ¿Qué significaría eso? Más personas trabajando. Entonces es un beneficio para todos. ¿Qué ejemplo en tiempos de pandemia, doctor Cantero, seguir trabajando, apostando a pesar de todo? Desde luego que sí, eso es doblemente valioso, por eso este acompañamiento que realizamos también en esta época y lógicamente también de cara al futuro, nos merecemos lo mejor. Otro de los temas de los que vamos a tratar es las personas mayores. Y para ello hablamos con Laura Estrugo de la Fundación Puente de Vida, que nos explicó cómo estuvo trabajando con este grupo etario durante la pandemia. Desde la Fundación siempre lo que nos preocupó es el tema de la soledad y el aislamiento en el adulto mayor. Que ya es una problemática por ahora vinculada a la edad, ¿no es cierto? Por todo lo que implica la salida del mercado laboral y la salida de los espacios habituales. Y esta situación de aislamiento obligatorio y preventivo por el tema de la pandemia viene a agudizar un poco esto, y nosotros estamos tratando de trabajar y de llegar a los adultos mayores con los elementos que hoy en día se pueden, ¿no? En primer lugar, con actividades virtuales y gratuitas que estamos haciendo desde la Fundación, que son actividades de gimnasia adaptada, talleres de estimulación cognitiva y un encuentro de lecturas compartidas donde los adultos mayores pueden arrimarse online por Zoom a compartir lecturas que les gusten y a charlar un poco acerca de ellas. Y por el otro lado, hemos traído ahora a Resistencia, a todo Chaco y todo Corrientes, el servicio de la teleasistencia, que es un servicio bastante desconocido aquí en nuestro país,
pero que en otros países como España, que tienen poblaciones muy envejecidas, lo usan hace bastante tiempo. Y es un sistema con el cual las personas que viven solas o que tienen algún tipo de enfermedad crónica, con solo apretar un botón que tienen en la pulsera, conectan a través de un dispositivo manos libres con la Cruz Roja en forma inmediata para poder recibir cualquier tipo de ayuda, ya sea algún tipo de emergencia, y entonces el servicio de la teleasistencia les da respuesta a las 24 horas del día, los 365 días del año. En nuestro país y específicamente en nuestra zona, ¿cómo estamos? Porque da la impresión que en los últimos años, al extenderse la expectativa de vida, estamos con una población mucho más envejecida y también mucho más sola. Sí, sí. Han cambiado las familias, han cambiado los soportes familiares respecto de otras épocas en donde la gente no vivía tanto tiempo y las familias se mantenían más unidas. Hoy en día los matrimonios se separan, las familias están más desmembradas, los adultos mayores viven más tiempo y se quedan un poco sin esos soportes afectivos y reales, de cuidados reales, que es lo que llamamos cuidadores informales, a la hora de ocuparse de los adultos mayores. Pero también, afortunadamente, las personas mayores, primero que ya una persona de 60, de 70, de 80, van teniendo diferencias, por más que se las ponga en la categoría de personas mayores, son distintas, van tomando una actitud diferente frente a la vida y frente al envejecimiento, ¿no? Aquellos que dicen yo no soy viejo, en realidad es porque la edad no los determina, sino que por el contrario, continúan viviendo, continúan con su biografía adelante, y eso también es una diferencia de las positivas que van teniendo estos cambios, ¿no? Entonces, por un lado, está el riesgo de quedarse un poco más solo y un poco más aislado, pero también hay una actitud que es inherente a cada persona, que si toma una actitud positiva frente a la propia vida y a cierta altura, ya llegando a los 50 y algo, 60, se empiezan a reinventar, la vida puede ser larga y maravillosa sin tener que pasar por estas cuestiones adversas que son las que asustan y preocupan a la sociedad en general y a los que trabajamos con adultos mayores en particular. Cada vez la sociedad tiene más alternativas para estar en contacto con otros, para no estar aislados y solos si cada uno así lo decide. Hoy hay muchísimas alternativas y muchísima gente también, como ustedes, que están dispuestos a ayudar y a contenerlo. Sí, sí, y ahora, por ejemplo, en Corrientes, la situación con Corrientes Capital, ¿no es cierto?, porque cada localidad a su vez fue teniendo diferentes momentos de esta desescalada y de las fases de desescalada, lo mismo que en Chaco. Acá en Corrientes ha ido avanzando y estamos bastante bien, y es quizás un buen momento, ¿no?, para instar tanto a las personas mayores cuanto a sus familiares, hijos, nietos, vecinos, que habiendo visto lo que pasó o lo que está pasando y la importancia que tiene la comunicación digital, puedan alfabetizarse en relación a la tecnología, porque es una de las herramientas para no quedar aislado. Nosotros, con esto de que te decía que trabajamos mucho con actividades virtuales, mucha gente quiere trabajar y no sabe cómo. Poder participar de las actividades les cambia la vida, porque es
que todos los días o actividad física o actividad cognitiva o encuentro de lecturas compartidas, con la promesa de que cuando todo se normalice nos volvemos a encontrar físicamente. ¿Cuáles fueron los mayores requerimientos en este tiempo? Bueno, una de las cosas que nos sorprendió más o menos gratamente es que como los adultos mayores están bastante acostumbrados a estar solos, no hubo un cambio y a estar adentro, no hubo un cambio tan significativo como quizás la población de mediana edad, que sintió esta falta de salidas, esta falta de rutinas y demás. No obstante, la población de adultos mayores se ha sentido en la mira como la población de riesgo, como una población, se ha sentido asustada por la mirada que se les ofrecía desde afuera, como ustedes son los que más riesgo tienen. Entonces, es como cualquier situación, ¿no? La mirada del otro oficia de espejo y uno se mira y dice, uy, ¿en qué situación estoy, ¿no? Entonces, eso creo que fue bastante movilizador de angustia, y creo que es algo a lo que hay que tener cuidado, porque en realidad la población de riesgo no es la población de edad, sino la población que tiene enfermedades crónicas asociadas. Y ese es uno de los temas que hay que trabajar socialmente, ¿no? Para cambiar los prejuicios vinculados a la edad y suponer que la gente, por ser grande, por el mero hecho de la edad, tiene riesgos. Con la pandemia de COVID-19 tuvimos que salir a la calle de otra manera, con barbijo. Por ende, nos cuesta mucho comunicarnos, nos cuesta mucho que nos escuchen, pero el barbijo nos dio otra posibilidad, que es comunicarnos con los ojos, con la mirada. Y justamente hay mucha gente que hoy por hoy, ¿qué es lo que hace? Centrar toda la energía en los ojos. ¿Y cuán importante es la mirada de una persona? La doctora Soraya Narváez nos dice cómo la podemos embellecer. Los ojos muchas veces dicen que muestran el alma, que se ve el alma a través de la mirada. Las miradas conquistan. Yo siempre digo, las mujeres nos pasamos mucho tiempo utilizando rímel, delineadores, sombras, enmarcando las cejas, dejando las pestañas más lindas, porque justamente lo que queremos es embellecerla. Sabemos que la mirada seduce y también se encuentra en el centro de la cara, con lo cual es muy mirada, es una de las primeras cosas que nosotros vemos en las otras personas, y la verdad que hay muchas alternativas, y esto que dijiste es real, a la hora del barbijo, hoy en temporada de barbijo, en temporada de pandemia, estamos todos tapados y lo único que vemos son los ojos de las otras personas. Es una buena temporada para embellecer la mirada, embellecerla desde el punto de vista cosmético y embellecerla desde el punto de vista médico-estético, arqueando las cejas, enmarcándolas. Por ejemplo, una técnica de microblading, que es una técnica de un tatuaje muy suave, de dermopigmentación, que te las enmarca y te las deja perfectas. No quedan artificiales, quedan muy naturales. Llevarte un producto que se llama Latisse, que es Pimato-Pro, que es un producto que te lo aplicas todas las noches y vas a tener unas pestañas propias, más gruesas, más oscuras, enmarcando mejor la mirada, quitando líneas de expresión también, ¿por qué no el ceño, las patas de gallo con toxina botulínica, un poco de hilos tensores para levantar las cejas, o por qué no un poquito de ácido hialurónico también en las zonas, por ejemplo, como la fosa temporal, que es una zona que se va adelgazando, se va esqueletizando cuando envejecemos. Entonces, darle el marco estético y armónico a esta zona para que tu mirada, para que la mirada de la persona esté realmente perfecta. Tratamientos de apoyo domiciliario son simples porque el paciente lo realiza en su domicilio. Por ejemplo, el Latisse, que es una droga que te estimula el crecimiento de las cejas, incluso si la persona no quiere salir, nosotros tenemos un delivery de belleza, con lo cual, con todo el protocolo y con todos los cuidados de desinfección, llega el producto a la puerta de la casa de la persona.
Esto es aplicarse todas las noches, requiere de la voluntad de la persona que se lo aplique y realmente es increíble cómo va a cambiar de un modo fantástico. Viene también un producto que es para las cejas, un EcoHair se llama, que también estimula el crecimiento de las cejas. Esto es domicilio y requiere, te insisto, de la perseverancia y de que el paciente asuma el compromiso de aplicárselo al producto para obtener el resultado. Ahora, si pensamos en tratamientos en el consultorio, por ejemplo, arquear las cejas con toxina botulínica, por ejemplo, quitar las patas de gallo o quitar la arruga del ceño, eso generalmente se hace en muy pocos minutos, una sola sesión, el paciente va a notar la diferencia aproximadamente a los 15 días, que generalmente se lo cita para controlar que esté todo perfecto, que los músculos estén bien, que el paciente gesticule de un modo normal, que realmente no le haya cambiado la expresión, sino hay que corregir. Y esto te dura aproximadamente 5 o 6 meses, dependiendo de la persona. Hay personas a las que les dura 4 meses porque tienen músculos que se llaman hiperkinéticos, pero realmente es increíble cómo te da ese aspecto de descanso, de una mirada descansada, linda, fresca. Aparte, te insisto, esto que queremos las mujeres, por ahí arquear un poquitito las cejas, también se logra con esto, y son pocos minutos en el consultorio médico y el resultado lo vas a tener por lo menos por medio año. La emergencia sanitaria visibilizó problemas estructurales en Argentina que tienen mayor correlato tanto en Chaco como Corrientes. La planificación urbana. Se está realizando un trabajo, una investigación en realidad, con el CONICET sobre este tema. El decano de la Facultad de Arquitectura nos explica cuál es el verdadero problema sobre este tema. Hemos sido favorecidos, diría yo, con un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en una de las 3 convocatorias que hizo el Ministerio, para trabajar la problemática del COVID. Nosotros particularmente, y hay algunos otros proyectos en el país, están trabajando las problemáticas, llamémosles espaciales, ¿no es cierto?, las problemáticas urbanísticas, las problemáticas territoriales, habitacionales, que es uno de los aspectos necesarios de tratar y que al principio no se le dio la importancia que tenían, ¿no es cierto? Pero bueno, desde el principio sabíamos que iba a haber consecuencias desde el punto de vista territorial, habitacional, de la planificación, y solo fue cuestión de tiempo, ¿no? Cuando empezaron a detectarse los primeros casos en los barrios populares, como le dicen ahora, ¿no es cierto?, en los asentamientos precarios, en los asentamientos informales, es cuando se empezó a hacer evidente que, la componente urbanística, espacial, habitacional es sumamente importante. Está todo muy en proceso de investigación, pero sí hay varias cosas que ya se pueden remarcar. En primer lugar, uno de los aspectos importantes que señalábamos era justamente que el de la pandemia ha vuelto a poner en la agenda pública, en el tapete, para decirlo de alguna manera, la problemática de la precariedad del hábitat de un amplio sector de la población en Argentina, que es cierto que afecta mucho al norte del país, pero también el conurbano bonaerense, bueno, la misma capital federal tiene una serie de asentamientos, o la ciudad autónoma como se llama ahora, tiene una serie de asentamientos informales muy importantes, algunos de ellos de muy alta densidad, como el barrio 31, ¿no es cierto? Entonces, es una problemática que nosotros siempre decimos atañe entre un 15 y hasta yo atrevería a decir un 25% de la población argentina que está habitando en estas condiciones, lo cual estamos hablando de 8 o 10 millones de habitantes, ¿no es cierto?, lo cual es mucho. Nosotros que trabajamos hace muchos años con estas problemáticas somos perfectamente conscientes de la magnitud de la problemática, pero en los últimos tiempos es como que ha desaparecido un poco de la agenda pública, sobre todo
de las políticas habitacionales. Desde el 2010 en adelante un poco las políticas empezaron a centrarse más en la clase media, en programas como el Procrear, por ejemplo, es decir, algunos sectores con ingreso que necesitan vivienda, y eso sin lugar a duda es necesario, pero se empezó como a descuidar un poco los presupuestos referidos a la cuestión de los mejoramientos habitacionales, particularmente de estos sectores que habitan en la informalidad, ¿no? Y de pronto aparecieron como muchas, yo digo, muchas declaraciones a veces voluntaristas, hay que salir a urbanizar los barrios, hay que lograr como si fuera que esta es una tarea sencilla y que realmente se va a hacer de manera muy fácil, cuando es un problema muy grande y requiere un enorme presupuesto, ¿no? Con un plan a mediano y a largo plazo sostenido en el tiempo, si no, no lo reduciremos nunca, ¿no? A nosotros, a los urbanistas, a los planificadores, no se nos había consultado de la misma manera que se les consultó a los epidemiólogos, ¿no es cierto? Que yo siempre destaco y celebro lo que hizo el gobierno nacional con el gobierno también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero de dejarse asesorar, y desde el inicio se actuó con se actuó adecuadamente en la problemática, y eso quedó a la vista, así como fue muy acertada esa cuestión de que el gobierno escuche a los científicos en los aspectos médicos y de la epidemiología. También hubiera sido adecuado por ahí en su momento un poco que se nos consultasen en las cuestiones referidas al hábitat y referidas al urbanismo, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que al principio hubo se cometieron ciertos errores en las formas de actuación, que nosotros también lo señalamos y lo remarcamos, y que se fueron de a poco corrigiendo, ¿no es cierto? Porque hubo un tratamiento, si se quiere, discriminatorio para los sectores de bajos ingresos, para los que viven en asentamientos, en villas, cuando el problema estalló en los barrios populares. Las primeras medidas siempre fueron el bloqueo, el encierro, la militarización, cuestiones que con los barrios normales, o digamos, siempre pongo el ejemplo, a nadie se le ocurrió hacer un bloqueo de Recoleta, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es donde comenzó el problema. Había que haber estudiado bien de qué forma se debía intervenir desde una perspectiva de igualdad y de derechos humanos para toda la población, porque no se contó de inmediato con un protocolo de actuación para el caso de los barrios populares, de las villas, de los asentamientos, así como sí se contó rápidamente con los protocolos en la ciudad normal. No se trabajó adecuadamente a tiempo, y a tal punto que a un mes de que había estallado el primer caso en la Villa 31, todavía se seguía discutiendo un protocolo, en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero no había un protocolo aprobado a nivel nacional, siquiera de qué se podía hacer. Y ahí los gobiernos en general actuaron sin tener el conocimiento, digamos. Muchas veces es más el miedo o el desconocimiento de qué se puede hacer lo que les llevó muchas veces a encerrar, a aislar gente que estaban completamente sanas, quedaban adentro de esos perímetros de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, esto fue un aprendizaje lento, hoy creo que ya está bastante superada la cuestión. Llegó un momento que los epidemiólogos se volvieron urbanistas y empezaron ellos a hablar de la ciudad, entonces eso también a nosotros nos generó cierta... pero
de verdad había que hacer algunas aclaraciones porque, digamos, se confundían conceptos muy, muy básicos, muy esenciales, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, por supuesto, no vamos a negar que hay mayor circulación de personas y mayor contagio donde hay mayor densidad de habitantes, eso no hay duda. De hecho, la enfermedad estalló en las ciudades, no estalló en el campo, ¿no es cierto? Porque es en las ciudades donde se aglomeran las poblaciones, donde circulan y donde intercambian, eso no podemos negar. Ahora, si uno busca una correlación directa, con la densidad no existe. Yo ya cité varias investigaciones no hechas por nosotros recién ahora estamos trabajando en eso, pero que se hicieron en otros lugares donde se demostró, digamos, empíricamente, quedó demostrado científicamente que dentro de un área urbana donde hay una cierta densidad, las áreas donde existe mayor contagio son las áreas donde, digamos, no están dadas las condiciones adecuadas de habitabilidad, y en eso incide particularmente el hacinamiento. De hecho, si el Estado y el gobierno está poniendo foco hoy en día en las reuniones adentro de las casas, está casi dando la razón de que en las viviendas que viven 8 personas en 2 cuartos o en un cuarto, sin duda va a ser mucho más proclive el contagio, porque digamos que si en las áreas densas, si en la vivienda tienen las condiciones adecuadas, no están hacinados, y mantienen el comportamiento que tienen que mantener en el espacio público, respetan el distanciamiento y las medidas de prevención, no hay tanta posibilidad de que el virus se expanda o se contagie. En cambio, en los otros casos es inevitable, por más que se tomen medidas de esa naturaleza, el contacto tan estrecho y la cercanía y la imposibilidad del distanciamiento hacen que las cosas el virus se comporte de otra manera. Por lo tanto, eso, digamos, es un poco lo que también nosotros queríamos recalcar. El caso de Japón es muy evidente. Japón tiene las ciudades más densas del mundo y, sin embargo, es uno de los países que más baja tasa tiene de contagio, pero... La relación con la densidad es general, pero la posibilidad de contagio es mucho más alta, donde no hay condiciones de habitabilidad, donde hay precariedad habitacional y donde hay hacinamiento. Eso es una de las conclusiones, creo que ya que son tajantes para este momento, y bueno, es lo que sobre el futuro hay que trabajar si se quiere, porque son fáciles de solucionar en poco tiempo porque requieren mucha inversión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un trabajo muy grande a futuro, ¿no? El mundo artístico es uno de los más complicados en el marco de la pandemia de COVID-19. Son los que, como todo el mundo, desde el 20 de marzo dejaron de trabajar, pero a diferencia de muchos otros sectores, no lo vuelven a hacer y no lo volverán a hacer por mucho tiempo. Este año, en el 2020, el Ballet Folclórico Nacional cumple 30 años, cumplió en realidad. El desafío del director del Ballet Folclórico Nacional, ¿cuál fue? Readaptarse y readaptar a todo ese equipo tan grande y tan maravilloso a la pandemia. Cómo seguir trabajando, cómo seguir ensayando, cómo seguir produciendo y cómo festejar 3 décadas del ballet de manera virtual. Nosotros arrancamos en marzo retomando los ensayos de la obra de Juan Moreira con intenciones de estrenarlo como estaba programada a mitad de año, y a los 2 días empezó a hablarse y a moverse este tema de la cuarentena, del coronavirus en ese momento, y con Margarita, la coreógrafa de Juan Moreira,
nos juntamos con Marga a hablar y había mucho desconocimiento sobre la situación, hasta que se pausaron las actividades de todos los organismos artísticos de Nación. Nosotros dependemos de Dirección de Organismos Estables. Fuimos convocados a una reunión, a una mesa de laburo, un poco para hablar la situación que estábamos pasando, que no se sabía cuándo se iba a reactivar todo, que parecía que venía para largo. Entonces se proponía empezar a trabajar para crear contenido en las redes. Y bueno, ahí fue como la primera propuesta fue hacer tutoriales, eso fue lo que se pidió, así que ahí empezamos a trabajar con algunos chicos, era todo nuevo porque como cada uno quedó en su casa con lo que tenía, digamos, no sé, elementos de ensayo, ya sea botas, zapato, una pollera, todo eso quedó en el ballet. Entonces, apelando a la cercanía o el conocimiento de algunos integrantes del ballet, que sé que viven en pareja, que tienen una casa con un espacio un poco más grande. Bueno, empecé como a anotarme esas personas y a ver qué material podían trabajar. Somos Soledad y Alfredo del Ballet Folclórico Nacional. Hoy queremos dejarles un pequeño tutorial para que todos y todas puedan bailar y sentir esta hermosa danza, el chamamé. Fueron los primeros tutoriales que sacamos a las redes, que hay 2 sobre chamamé, uno sobre tango, uno sobre música, uno sobre huella, y zapateo y zarandeo, como la importancia de eso. Después al tiempo salió un video danza, que vino esa propuesta desde una grabación que integrantes del Coro Nacional de Jóvenes realizaron, pasándose un micrófono específico de casa en casa. Algunos grabaron una versión de Alfonsina y el mar. Así que ahí nos pusimos a laburar con otro grupo que no eran los que habían participado en tutoriales. La idea también era ir convocando a distintas partes y a distinta gente. El Ballet Folclórico es una compañía muy grande. ¿Puedes bailar también? Así es mi primera vez. Fue una experiencia buenísima porque en ese momento entrar al Zoom era toda una aventura. Ni te cuento proponer una coreografía o tratar de plasmar una idea, y esto aparte de articularlo con las distintas personas que estaban en distintos espacios. Y bueno, así fue como empezamos a entender este juego y a sacar lo mejor de los recursos que cada uno tenía en su hogar. Siempre la premisa fue lo artístico por sobre todo. Esta idea que es lo que el Ballet Folclórico Nacional realiza, y que eso, aunque estemos acotados por la situación y por el hogar y por el espacio, eso se vea. En paralelo y simultáneo, los maestros de clase comenzaron a dar las clases vía Zoom para los bailarines, así que desde ese momento hasta hoy los bailarines tienen su clase diaria para entrenar. ¿Cómo se hace dar clase vía Zoom, vía internet? ¿Cómo se hace para darle clase en un nivel tan profesional? Fue un replanteo de todas las partes, mismo de los maestros que están al frente de las clases, mismo de los bailarines que están participando, tomando esa clase. Yo ayer hablaba con Lucas, el maestro de contemporáneo, en estas charlas que estamos haciendo en vivo de los integrantes, y él plantea que, bueno, tiene una visión particular, que las clases ya no es esta cuestión tradicional de la educación donde está quien tiene la información y quien la recibe, ¿viste? Esta cuestión de la educación tradicional, él no lo piensa así.
Él piensa que una clase es alguien que propone algo, que hay un receptor que a la vez toma, modifica y devuelve otra cosa que vuelve al docente. Entonces, como lo piensa en ese feedback de información y de contenido. Me parece que particularmente de la danza contemporánea eso fue muy favorable. A la semana de que se empezaron a dar las clases, empezamos a hablar con los docentes cómo el hecho de que el espacio sea en la casa de cada uno, muchos estaban solos en su casa, entonces no tenían el compañero con el cual el bailarín está acostumbrado a convivir en la clase. Eso hizo un poco que desaparezca la mirada externa y la clase se volvió como mucho más retrospectiva. Entonces se empezó a trabajar más hacia lo interno, hacia la conciencia corporal mucho más minúscula, y empezaron a realizar un trabajo con el teléfono. Cómo el otro podía, dividiéndose en grupo, y Lucas generó una dinámica particular en las clases, pero cómo el ojo de la cámara servía para quien estaba realizando la clase, en el momento de bailar un poco más, poder mostrar lo que yo quería y cómo lo quería. Bueno, es todo un trabajo que vienen haciendo en ese espacio muy bueno, y respondiéndote puntualmente eso que decís vos, un ámbito profesional, de todas maneras salió de la zona de confort o de lo que está acostumbrado, porque no tenía el salón de 20 metros para explayarse en el movimiento y en el virtuosismo. Entonces fue una cuestión más de laboratorio. Más allá de las clases, del contacto diario que tienen, anímicamente cómo están, porque más allá del entrenamiento, el contacto grupal, el contacto con el público, el subirse a un escenario, ustedes hacen muchas giras durante el año, no tienen nada, ¿cómo están con eso? A eso le agrego que este año el ballet cumple 30 años, o sea, el 9 de julio fue el aniversario. Entonces, ahí medio que hubo un cachetazo para todos, porque esperábamos estar festejando con Moreira, haciendo funciones del repertorio clásico, pero eso no sucedió. Así que enfocamos ahí, bueno, esta manera de festejar, mostrando a todos los integrantes actuales de la compañía, mostrando obras viejas, de distintos coreógrafos, hablando de los maestros fundadores, hablando bueno. Pero como vos decís, en lo anímico, esto pegó de diferentes maneras, porque son todas distintas personas. Hay quienes lo transitan un poco mejor, por ponerle una valoración, donde entendieron que, bueno, que es el mundo, que tuvo que parar. Hay muchos bailarines están haciendo otras clases, hay técnicos que están haciendo cursos, y también está quien le pegó un poco más triste, donde necesitó estar un tiempo sin moverse, porque considera, o porque en su casa no tiene el espacio, o porque no tenía, pasó a mí, nosotros justo nos habíamos mudado con mi pareja y no teníamos internet. De todas maneras, esto de generar los trabajos en los videos, o hicimos también uno por el Día de la Samba, donde estuvo toda la compañía convocada. Son pequeños lazos que mantienen el contacto. Y los otros días estamos laburando ahora un video para el 17 de agosto, y hacía mucho que no nos veíamos con la mayoría de los bailarines, de los varones. Y fue hermoso encontrarnos en un Zoom, o sea, después de dar las consignas para el video específico, estuvimos un rato riéndonos y bromeando, conectando con ese compañero de laburo que hace mucho tiempo que no se ve. Cada video que ha salido de la compañía es una satisfacción, es algo como decir, bueno, acá está la muestra, esto es lo visible
de, no sé, la semana, las 2 semanas, el mes de laburo que hubo atrás de esto, con las posibilidades disponibles que son así. Espero que cuando volvamos, quizás es un poco naif, pero que sea lo más parecido a que cuando nos fuimos. No me imagino un ballet folclórico trabajando a más de 1,5 metros cada intérprete. Eso no llego a verlo, por cómo están concebidas las coreografías, por el significado espacial, por un montón de cosas. Una vez más hemos llegado al final de una nueva edición de Ventana Social. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana con nuevos temas para proponerles. Y como última etapa vamos a utilizar estos 2 sencillos pasos como lo son el paso básico o valseado y el paso caminado. Ambos los vamos a ejecutar hacia adelante, atrás, a un costado, al otro o girando, buscando generar esa hermosa cadencia que se tiene al bailar el chamamé. Lo que yo te puedo decir es de lo que significa realmente el chamamé para el hombre del litoral, para el correntino, porque viste que nosotros los misioneros tenemos otra temperatura cuando bailamos el chamamé. Es otra la manera, ¿viste? Pero cuando el correntino baila el chamamé es una cuestión de una inmensidad absoluta, ¿viste? Te hablo del mencho que está en la bailanta, no sé, de Curuzú Cuatiá en agosto.